Curiosidades de famosas obras de arte. Curiosidades de famosas obras de arte. Las pinturas famosas siempre te pueden revelar un nuevo lado oculto. Checa estos cuadros y sus detalles ocultos. La joven de la perla del año 1665. Obra de Johannes Vermeer. Como el nombre implica, el cuadro utiliza un pendiente de perla como punto focal. Los artistas utilizaban pinturas con pigmentos de perlas. Para sorpresa, el arete en la pintura de Vermeer no contiene nada de eso. El efecto brillante de la perla se logró al poner un fondo negro y luego un color blanco. El grito del año 1893. Obra de Edvard Munch. Los críticos de arte han señalado varias veces que la cara de este ícono impresionista fue inspirada en las momias peruanas que el artista vio en museos parisinos. Y todavía hay quien cree que esta es la tecnofobia que inspiró la cara pálida de la figura. Si la ves más de cerca, no es difícil distinguir la forma de un foco en la cara gritando. El beso del año 1907. Obra del pintor Gustav Klimt. Klimt por lo general añade detalles curiosos a sus trabajos, y esta famosa pintura no es la excepción. El pintor era un apasionado de la microbiología. De hecho, en su época, Viena era la ciudad de las innovaciones médicas, entre las cuales estaba el descubrimiento de los tipos sanguíneos por Karl Landsteiner en 1900. Klimt disfrutaba ver las células y los tejidos bajo el microscopio. En su cuadro puedes notar que el vestido de la figura femenina está decorado con células, un pequeño detalle que transforma una historia de amor al respeto del artista por la vida y la medicina. El nacimiento de Venus del año 1482. Obra del pintor Sandro Botticelli. En este cuadro el viento juega con el cabello de Venus formando un perfecto espiral. Esta es una referencia a una regla matemática descubierta por los griegos. La pintura del Renacimiento fue realizada en el origen de la belleza, el balance y la proporción. Además siguió las reglas antiguas que envuelven todo en un círculo perfecto. El Jardín de las Delicias del año 1510.
obra del pintor Jerónimo Bosch. Tal vez te preguntes, ¿qué hay de especial en un niño llevando un huevo en la cabeza? Para empezar, la pintura de Bosch es una oda a la religión cristiana, y el huevo tiene un significado simbólico, la resurrección de Cristo. Con este detalle el artista pretende resaltar la presencia de Dios en sus obras. Además, el huevo es una metáfora de la vida. De hecho, existen varios objetos que tienen la forma de un huevo en la pintura. Un baño en Asnieres del año 1884. Obra del pintor Georges Seurat. La chimenea de la fábrica que se ve al fondo de la pintura es un tributo al químico francés quien inventó una técnica de colores que dio vida al puntillismo como género neoimpresionista. Michel-Eugène Chevreul descubrió que dos colores combinados tienen el efecto de un tercer color a la distancia. Pero, ¿por qué Seurat pintó chimeneas como tributo? Simplemente porque Chevreul también descubrió una técnica de hacer velas utilizada en las fábricas en aquel tiempo. Tapiz de Bayeux del año 1077. Artista desconocido. Es un lienzo de 70 metros bordado del siglo XI que relata, mediante imágenes, los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, que culminó con la batalla de Hastings. El rey normano Harold fue asesinado en el campo de batalla por una flecha en su cabeza, lo cual es exactamente lo que el lienzo revela. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.